Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día estamos a 6 de enero del año 2025. Está nevando un montón, les voy a mostrar un poco. Yo voy camino al gimnasio. Pero hoy día lo que vamos a hablar es una cosa que está pasando en Latinoamérica que no me puedo quedar callado, me tiene muy intrigado lo que va a pasar. Y bueno, y un montón de sentimientos encontrados con respecto a lo que pasó. Y me refiero al tema de la captura de Maduro. Obviamente estoy feliz que hayan capturado a ese miserable tirano, dictador. Mira, es tan tonto y patético que me llega a dar hasta un poco de pena, weón. Eso que salga ahí tan tranquilo y saludando para la cámara, preso, es increíble. O sea, yo no sé qué nivel de estupidez tiene, o realmente un gallo que hasta el último momento trata de cautivar de alguna manera a sus seguidores, tratando de mantenerse, haciéndose simpático, no sé qué cosa. Pero es al menos curioso verlo tan tranquilo, sabiendo lo que se le viene encima. A menos que sea un tongo, a menos que haya negociado algo con Trump y quién sabe, pues, a lo mejor hay algo conversado, quién sabe. No tengo idea. Y me tiene súper intrigado la reacción de este tipo. Es raro. Pero bueno, siempre ha sido medio loco y medio raro. Porque si tenís a la flota más grande del mundo instalada exactamente al frente de tus costas, y tú te pones a bailar, a hacerte la burla, como que no pasa nada. Bueno, capaz que sea parte de la forma que tienen de gobernar estos tipos. No sé. Ahora, ¿por qué sentimientos encontrados? Fuera de la felicidad y un poco de pena. Bueno, una pena tonta, porque la verdad no le tengo nada de pena a ese tirano. Solamente lo patético que es nomás. Esa es la única cuestión. Los otros sentimientos encontrados que tengo es que hayan dejado a toda la plana mayor y a los otros monstruos que quedan allá. La Delcy Rodríguez. Y sobre todo ese weón de cabello, que es un monstruo, de verdad, es un gallo. Es un criminal nomás, un criminal de la más baja categoría. De verdad que ese sí que se merece estar. Yo le daría pena de muerte a un weón así, pero bueno. Si queremos regirnos como personas, que se pudre en la cárcel. Así nomás. ¿Cachai? Y bueno, yo no sé qué le espera. Y Donald Trump, para variar, como siempre, por una buena hace tres malas, pues weón. O sea, qué bien que agarró a este weón. Pero por lo que habló, dijo que era para quedarse con el petróleo, dice abiertamente. Al menos no es. Sí, al menos no es hipócrita, sino que está diciendo la verdad. Porque cualquier presidente de Estados Unidos que vaya a invadir a otro país lo hace por el petróleo, ¿no? Y claro, le dicen que por la libertad, para liberar al pueblo y mil huevas, pero todos sabemos que es por el petróleo. En cambio, Trump va y lo dice y dice que es para recuperar el petróleo que les expropiaron hace años los venezolanos. Bueno, no sé, ahí no sé exactamente cómo ocurrió todo eso, pero bueno, esa es la excusa. Pero seguir negociando con esta manga de criminales, weón, yo encuentro, es muy claro, tú no puedes negociar con los criminales. Ahora, puedo entender que traten de hacer un gobierno de transición muy parecido a lo que ocurrió en Chile, en donde salimos de una dictadura y pasamos a una democracia y hubo un periodo de transición. O sea, en el fondo tenéis que considerar que en el ejército venezolano hay chavismo. En el fondo son fieles a la doctrina de Chávez, que sí tenía una doctrina al lado del socialismo y que aquí que allá, bueno. Y son fieles a la teta que les da leche, pues, obvio. Entonces, y el nivel de corrupción que tiene en este momento ese ejército es pero brutal. Entonces está difícil hacer una operación de limpieza. Entonces yo creo que los gringos, por un tema de ultra pragmatismo, dijeron, ¿sabéis qué? Conviene agarrarle el cogote a la jefa de todos estos animales y de esa manera ordenar ese país. Eso es lo que se me hace la lógica. O sea, eso es lo que yo creo. No sé si estaré correcto, yo no soy un experto, pero eso es lo que me hace sentido. Todos queremos ver a esos buenos tras las rejas, pero bueno.
Y aquí viene otro punto. ¿Vieron lo importante que es elegir bien? Cuando la gente votó por un animal como Chávez, miren en lo que terminó. Y con respecto a Estados Unidos, igual me tiene un poco preocupado que lo que está haciendo en este momento Estados Unidos sea la punta de lanza y en una volada media así, estilo Adolf Hitler, empezar con Venezuela y de ahí entrar en otros países de Sudamérica a la conquista, sí, en el fondo eso. Bueno, para que algo así suceda, en Estados Unidos se tendrían que dar algunas condiciones. Por ejemplo, tendría que haber una dictadura totalitaria, y eso no es lo que sucede allá. Todo lo contrario, en Estados Unidos en este momento está fracturado en dos, igual que lo que pasa en casi todas las democracias de Occidente. Hay dos bloques bien extremos que empujan cada uno para su lado, o sea, la derecha y la izquierda en Chile, demócratas y republicanos en Estados Unidos, y dentro de esos dos bloques siempre hay un bloque más extremo de cada uno. Entonces, cuando tú tenés una oposición interna tan grande, es difícil ir por... miren, qué lindo. Es difícil ir a la conquista de otros territorios. Entonces, por ese lado, esa es como la garantía que tenemos de que no hagan algo como lo que está haciendo Putin con Ucrania y que empiecen una invasión, porque Putin no ha ido más allá porque Ucrania le ha dado una buena batalla. Si no, ya estaríamos hablando de que los países bálticos estarían bajo el dominio de los rusos, y así. Cuando este tipo de gente con ambiciones muy grandes no tiene el freno, olvídate. Si Donald Trump fuera un dictador en el cual hubiera un partido único gobernando Estados Unidos, pierdan cuidado que hubiera ido por toda Latinoamérica conquistando país tras país. Y para el lado de Europa, o sea, también es parte de América, pero Groenlandia, y eso es parte de Dinamarca. Tienen ambición estos tipos, así que esperemos que pare esto acá, que no vaya más allá. Él dice que quiere ir por Petro, entonces eso quiere decir también que quiere ir por los recursos de Colombia, ¿me entienden? Entonces hay un tema súper complicado, ¿no? Yo celebro que alguien haya hecho algo contra esa narcodictadura horrenda de Venezuela, pero me preocupa que el precio sea demasiado alto. Me refiero a que fuera que los pobres venezolanos van a tener que pagar con petróleo quién sabe hasta cuándo, pero da lo mismo porque ya lo estaban pagando, ya ese petróleo ya estaba perdido, se estaba yendo a China, a Rusia, a Irán, quién sabe, bueno, no sé si a Irán, pero se estaba yendo a todos esos países. Así que no cambia mucho la cosa en ese sentido para Venezuela. Lo que cambia va a ser para mejor, porque si se libran de esos animales, estoy seguro que los venezolanos van a estar mucho mejor. Va a volver el empleo, su moneda va a volver a tener poder adquisitivo. Y a lo mejor, quién sabe, van a volver a ser la envidia de Latinoamérica. Espero que eso suceda, de corazón, ojalá. Y con respecto al resto de los países, bueno, tenemos que empezar a elegir bien quién nos maneja, porque si ponemos estos animales populistas de ultra izquierda, se van a quedar no sé cuántos años hasta que llegue un weón como Trump y diga, ¿sabes qué? Me rompiste demasiado las pelotas, timbado. Bueno, ese es mi análisis político y espero que estén muy bien. Les dejo una imagen del castillo acá, a ver si es que se ve. Estoy grabando con la cámara así muy improvisadamente con el celular, con la cámara frontal del celular, así que no tengo idea de lo que estoy grabando. Y aquí hemos llegado a mi fantástico gimnasio, el Actic, que me gusta tanto. I love this place. Ok, nos vemos, un abrazo, goodbye everybody.